Muy buenas, distinguida teleaudiencia del mundo virtual, nuevamente con ustedes en Los Siete Ciudadanos, en el programa Cultura Política, para conversar sobre un tema que consideramos es crucial e importante en el país, definirlo y establecer algunas bases conceptuales, también actitudinales, para hablar sobre el liderazgo. Buenas, Ismaco, qué gusto de estar nuevamente aquí. Bien, Nacho, gusto en saludarlos. Bueno, es un tema que es obviamente álgido, muy importante en el país, en todas las regiones, ¿no? Distinguir lo que es el liderazgo y lo que es la autoridad. Si todas las autoridades en este país ejercen de alguna manera el liderazgo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y qué ejemplos podemos tener de uno y otro? Y ver en qué medida están sus debilidades, sus falencias, y si hay en algún caso alguna virtud, ¿no? Que pueda enseñar algo al país. Bueno, el liderazgo está casi en toda la historia del país en manos de los políticos, y el liderazgo se ha confundido con caudilismo, con cierto autoritarismo. Es decir, los caudillos políticos del Perú han proliferado desde los dictadores hasta los autoritarios, ¿no? Y entonces esa hegemonía ha pasado, en mi concepto, a otro escenario donde la academia está manejando el liderazgo, pero con el corte económico, es hacerlos estudiar, formarlos académicamente para que sean líderes, pero no líderes de la sociedad, sino líderes de una gestión económica, de un desarrollo estrictamente circunscrito a optimizar eficiencias, eficacias, pero sesgando lo que es el liderazgo. El liderazgo tiene que trascender esas fronteras y convertirse en guías, en personajes que transformen cosas y canalicen voluntades de la población, ¿no? Claro, una diferencia, digamos, sustantiva, importante entre el líder y la autoridad es lo que acabas de decir. El líder es el que, además de conducir, al conducir inspira a la acción, pero en un escenario donde hay una interpretación de una realidad, donde hay un horizonte a seguir que conmueve y obliga a acciones, digamos, que son puesta en escena de los valores de una sociedad, ¿no? De su historia, de su tradición. Y ese es el líder nato, el que inspira esa acción de compromiso para buscar un horizonte que nos llene, digamos, de escenarios donde las personas puedan desempeñarse y desenvolver sus capacidades, ¿no es cierto? Y lograr obviamente, su bienestar, ¿no? La satisfacción de sus aspiraciones, ¿no? Pero en cambio la autoridad no inspira la acción. Las universidades están formando autoridades, entre comillas, vamos a decir, tecnócratas, ¿no? Pero que no inspiran a la acción, no inspiran a un horizonte de cambio, sino a una especie de eficiencia interna que no, en la organización, ¿no? Eficiencia interna en la organización que no conduce a un horizonte donde las personas puedan reflejarse a sí mismas como partes de su propio destino. Entonces la autoridad y lamentablemente en el país yo no veo autoridades, ¿no? Lo que veo son personas que llegan ahí con un currículum, pero que se apoltronan y hacen lo que, digamos, el sistema dice que es lo correcto, pero un sistema que nos tiene a nosotros en la situación en que estamos, ¿no? Estamos en una situación donde obviamente hay carencias múltiples para poder satisfacer nuestras aspiraciones. Hay una especie de sonambulismo. Las autoridades que de alguna manera estuvieron agitadas en las campañas electorales, por ejemplo, manifestaban una serie de propuestas para convertir las sociedades a las que querían adquirir poder en algo que significara transformación, pero eran
propuestas de orden de desarrollo, de infraestructura, de crecimiento económico, pero no de mentalización. Y la mentalización requiere pues líderes que tengan carisma, que tengan predisposición para mejorar las condiciones de vida de una sociedad, porque si no, lo único que seríamos directivos, es gente que conduzcan ciertas cosas, ciertas actividades, pero no que tengan la posibilidad de hincar en la realidad y buscar transformarla, conmover a la población para que ella, imbuida de esas propuestas de ideas, de cambio, de mejora, adquiera otro estatus de vigencia y entonces crezca lo que también tenemos como falencia, la falta de ciudadanía. Tenemos gente maquinal, automatizada, con directivos sonámbulos y con población que, bueno, ni reacciona, ¿no? Y esa es una de las peticiones que están planteándose en este momento por la carencia de efectivos líderes en el dominio, en la dimensión política, ¿no? Claro, pero hay un hecho acá, ¿no? Que es sustantivo, y es la crisis de autoridad, porque en mi concepto, en la historia reciente, los últimos 30, 40 años, no vemos líderes en el país. Como bien has dicho, hay políticos, pero los políticos no son líderes. Hasta sus partidos, que deberían ellos liderar, se han desmembrado, han desaparecido de la escena política del país, ¿no? Y la crisis de autoridad es muy severa, es muy seria, porque se llega a un puesto de autoridad en una organización. Los ministros nomás que tenemos. Esa es la prueba palmaria de que hay una crisis severa. En el campo de la salud, por ejemplo, ya organismos internacionales han indicado que uno de los grandes problemas de los sistemas educativos, de salud, etcétera, son que hay que renovar, hay que fortalecer la autoridad, porque la autoridad es la que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque ponen tecnócratas o ponen personas que ni siquiera son tecnócratas en los cargos importantes de dirección o de gerencia, digamos así, ¿no? De manera tal que la misma, los mismos actores dentro, los mismos trabajadores de una organización, y probablemente la propia ciudadanía ha visto con ojos negativos y por tanto la autoridad se deslegitima, ya no se obedece, la autoridad ya no merece el respeto de la persona. Ahora, la autoridad que se ejerce es una autoridad normativa, taxativa, que incurre en la aplicación de preceptos legales de una estructura ya establecida y la aplica, pero no la transforma, no mejora condiciones para que efectivamente la población se sienta mimetizada, se sienta identificada con esa autoridad para que se advenga a un liderazgo, ¿no? Históricamente lo que hemos dicho, que hemos tenido en el país, y ya lo dije al inicio, son cacicazgos. El pensamiento de Leguía, por ejemplo, era una especie de el nuevo rey en el Perú, ¿no? La época dorada de Leguía, pero era la persona. Ella personificaba y la deificaban, o sea, lo convertía en una especie de Dios, pero no sentó bases para que se continuara en esa propuesta de modernización del Estado peruano en la década de los años 20 del siglo pasado. Entonces, desaparece esa figura relumbrante y nuevamente volvemos a la naridad, a un escenario de pobreza y sin falta de dirección. El mismo caso con Aya de la Torre, hasta que, por ejemplo, Andrés Tausen Escurra formó la Unión de Bases Ayistas, o sea, el pensamiento de Aya, la idea de Aya, pero no la idea de un liderazgo que signifique programa, propuestas, y de las cuales esté completamente convencida la población para hacer el seguimiento, más allá del carisma del líder o de la voluntad, en algunos casos hasta mesiánica, del conductor, ¿no? Por supuesto. Pero hay una raíz ahí, hay una razón por la cual esta autoridad, bueno, llega a ser, si es líder caudillo, como dices, pero la autoridad normal que vemos en todo el Estado peruano, en todos sus ámbitos, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera. La autoridad que llega ahí está con un tema
una papa caliente entre sus manos, y Ujú. es cómo maneja el poder que tiene el cargo al cual ha accedido. Claro. El cargo tiene poder, pero ¿cómo lo maneja ese poder? Lo que pasa es que si no está adecuadamente, digamos, capacitado, básicamente en el orden de la integridad, de las capacidades actitudinales que debe tener, en ese sentido el poder rápidamente lo, lo envuelve, lo Ujú. engulle Ahora, claro, y toma pues el poder y hace cosas que empiezan a ser vistas de reojo, vistas muy mal por la propia organización que está en claro, la o sea, cual es autoridad, ¿no? en ese escenario, los valores de la gestión ética en la gestión pública. Eso es fundamental porque si la ética está primando en todas las decisiones, en las opciones que tiene la autoridad, esa ética conmueve, sacude, motiva, porque la gente percibe que esta persona que está pretendiendo dirigir a una región, a un gobierno local, es un hombre bueno, honesto, y entonces esa ética atrae y podría ser un combustible que energice a la población hacia un cambio ideado, pero propuesto ideológicamente para generar mentalización. Es decir, si no tenemos un cerebro generado por nosotros mismos, no vamos a estar en condiciones de buscar transformación, ¿no? Difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Ahora, esta autoridad, que es la que vemos normalmente, es electa. La mayoría son electas y los que eligen ponen a sus autoridades que ellos consideran que son las que van a llevar adelante las propuestas que tienen, y a veces ni siquiera tienen propuestas, pero Mm. antes que ponen ahí a sus partidarios, Bueno, por lo ahí común, la ¿no? única propuesta en los casos patéticos que estamos padeciendo son las propuestas de ver cómo pillan, cómo manejan los recursos indebidamente, ¿no? Entonces, como convenimos contigo en que no hay liderazgo porque tampoco hay autoridad. Y en el caso, por ejemplo, de Puno, no tenemos autoridades y no tenemos los jefes de los pliegos, de los sectores, etcétera, se escudan en la burocracia y en la administración cotidiana. Y entonces su ajetreo, su desenvolvimiento diario es ver qué es lo que cumplen en una agenda totalmente doméstica y urgida para resolver cosas de nadidad, de poca importancia, pero que significan al final obtener pingües ganancias, ¿no? Claro. Hay una diferencia más importante entre el líder y la autoridad, ¿no? Ya habíamos visto lo de las capacidades actitudinales, de saber inspirar, la autoridad no inspira, el líder se inspira, pero el líder no está normalmente formado, digamos, académicamente ilustrado, porque los que están ilustrados ponen su ilustración, es decir, ponen la bibliografía como su verdad. Con su sustento. Y en cambio el líder sabe, digamos, observar, sabe percibir, sabe incluso hasta olfatear lo que pasa en su realidad y por tanto se conmueve y su conmover conmueve a los demás y mueve a la acción. Eso es lo que no tenemos ahora, ¿no? Ahora, ¿y por qué esa carencia, esa falta de liderazgos de más de medio siglo en Puno? Han habido personalidades descollantes, casi como héroes en la gestión, en el trabajo, las propuestas, pero una vez que desaparecen esas personas, todo vuelve a una mediocre normalidad y donde no se hace absolutamente nada. Y entonces el carisma de las personas es lo suficientemente generador de expectativas o tiene que haber una propuesta más grande. ¿Qué clase de liderazgo requeriríamos ahora en el Perú para transformar las condiciones adversas en las que estamos padeciendo y de Mira, las que estamos viviendo? el carisma es una forma, una de las características, pero que tampoco es la imprescindible. Alan García tenía carisma, ha sido un líder, ha movido, pero ¿qué es lo que ha hecho? Todos vemos lo que ha hecho, ¿no? En su primer gobierno, su segundo gobierno, y ha terminado suicidándose, ¿no? Y además ha destruido su partido. De manera tal que el carisma es sí, pero a veces también es no.
O sea, no es indispensable en el líder. Lo que es indispensable en el líder es su integridad, su compromiso y además de eso la confianza que tiene en sí mismo y en las personas que lo siguen, ¿no? A los que él conduce. Por tanto, el líder es parte de ese proceso, ¿no? Ahora, ¿por qué no funciona en el país? Ese es un problema muy, muy serio. ¿Por qué? Porque nuestro país es altamente heterogéneo y tiene una injusticia en las, digamos, en las jerarquías sociales y en el acceso a los bienes muy grande. Quizás nuestro país sea uno de los países más injustos que hay sobre la tierra, no en las diferencias que hay. Hace un tiempo hablábamos del Producto Bruto Interno, que unos ganaban al año un montón de dinero y otros nada, ¿no? Y me pasaba a mí yo mismo comparar lo que era mi sueldo per cápita como director del área de salud en Moquegua, anual, con lo que ganan la gente de las empresas en Lima y bueno, de manera tal que esas diferencias, en vez de estimular, creo que anulan. Y uno ya está en la sobrevivencia, ¿no? Ahora, la crisis del país respecto de autoridad y liderazgo obedece también al imperio de lo efímero, o sea, cada día las cosas van cambiando y hay una crisis de paradigmas, no tenemos a qué asirnos, a qué fuerza motriz, a qué ideas fuerza podemos asumirlas como propias para hacer que este sea una especie de camino motivador, de energía, que sea un combustible que nos anime a hacer algo positivo. Y entonces ahí estamos lastrados, imposibilitados de movilizar algo positivo. Y entonces el destino del país en estos aspectos está a asumir más y más y más mediocridad y no capacidades resolutivas que generen esperanza, expectativas en la población, no solamente por la carencia de autoridades efectivas que sean genuinas y auténticas, sino también por esa falencia de liderazgo que recae también en la propia población. La población se ha aplastado a sí misma y no tiene voluntad de salir adelante, sino, como dicen los comentaristas de Lima, la calle con una calificación peyorativa, ¿no? La calle, ¿qué es la calle? Esa es una fuerza popular que está languideciendo, que está adormecida, pero no tiene fuerzas no de insurgencia, sino de surgir y de presionar y de evitar todos los latrocinios que se están perpetrando ahora en el país, ¿no? Hay un hecho que es por lo menos mi obligación relatarla, ¿no? ¿Qué está pasando con el movimiento estudiantil? Yo tengo el claro ejemplo de un sobrino que estudia ingeniería electrónica en la Universidad de San Agustín y por mucho tiempo fue un rector ahí que ha sido pues, un prohombre, entre comillas, de la región Arequipa, ¿no? Y cuando me comentó una vez que tenían problemas con un profesor para poder, bueno, pues entender lo que dicen en un curso, etcétera, y tenían dificultades ahí, habían hecho varios reclamos, pero en fin. Y yo le dije, ¿y por qué no hacen pues entonces una huelga para sacar al profesor? Y él me dijo, ¿huelga? ¿Qué cosa es eso? Se quedó totalmente sorprendido de ese término. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades que llegan a la universidad, no independientemente o que han llegado a la universidad, independientemente de su posición política, porque llegan políticamente para ganar votos, etcétera, tienen una ideología, lo que hacen es componer. Y a lo que surgen como, digamos, entre comillas, también rebeldes que cuestionan a profesores que obviamente no se dejan entender, digamos así, en sus explicaciones, en fin, o que hay pues currículas que están desfasadas, hay profesores que dicen lo mismo, 20 años están diciendo lo mismo en una materia, ¿no? Y los modelos educativos son más de estilo bancario, una cosa así, ¿no? Yo sé y tú no sabes, así que aprende y te tomo examen, si no te jalo, el terror ahí, ¿no? De manera tal que aplastan el movimiento estudiantil y uno sale domesticado de la universidad, ¿para qué? Para tener éxito. ¿En dónde?
como empresario, como, bueno, gerente de algo, o tener su propio negocio, y si no puede, ya se dedica pues al contrabando, ¿no? En fin, hace su sobrevida. Bueno, evade la realidad, ¿no? Porque en el momento de su, digamos, de su convulsión intelectual, lo han aplastado. Ahora, ¿cuál sería la alternativa, no solamente para generar protestas, es decir, bloquear las calles, las pistas, incendiar los edificios, vamos a hacer tumulto, una situación totalmente inconveniente, porque más son los daños colaterales que el objetivo que se persigue? Y entonces, la protesta, que ahora ya está súper judicializada a raíz de los sucesos de diciembre del 92 y de enero del 93, ya la gente tiene miedo porque todo, hay una especie de código, es decir, todo el que incurre en esto, en tal y en tales situaciones, va directamente a la cárcel y está penado, les han subido las condenas, etc. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a hacer algo? Entonces ahí se requiere otro pensamiento que significa la formación de instituciones que tengan una validez, y entonces sin autoridades, sin autoridades que tengan legitimidad en su conducción, sin liderazgo, y con una endeble institucionalidad, entonces el país no tiene sentido. Y caminando hacia el escenario regional en Cusco, en Arequipa, las autoridades realmente son caricatura de lo que deben representar, y además están saciados en su egolatría, en su cinismo, ¿no? Aquí es un arquitecto, Flores Ancachi, lo ha denunciado hoy día al titular, al fiscal supremo del Ministerio Público, etcétera, porque, bueno, está yendo con la majestad de un congresista, cuando si ese congresista es un tipejo de la peor laya, todavía se arroga en la facultad de denunciar, es decir, salvando las exageraciones, etcétera, un delincuente denuncia al que lo va a juzgar. Eso es increíble, o sea, y hay una tabla rasa respecto de los principios más o menos de equilibrio para la convivencia social. Claro, tú has puesto un ejemplo preciso, concreto, de lo que se llama la crisis o la podredumbre en que está metida la autoridad. Porque el congresista no es líder de nada, él es una autoridad. Y la autoridad que tiene un cargo y que tiene sus prerrogativas. Bueno, tiene la más alta representación porque ha sido elegido, pero ahí es el responsable, es el pueblo. ¿Por qué eligen a energúmenos? Una gente que no tiene sino una máscara, ¿no? Y se ha dejado engatusar, ¿no? Y han votado por un impresentable, ¿no? Claro, pero a lo que voy es a un tema más difícil aún. Es decir, tú has puesto el ejemplo de las protestas en las calles, etcétera, tiran piedras, rompen, etcétera. Pero, ¿por qué sucede eso? Porque esa es una explosión, entre comillas, voy a decir, barbárica, porque no tiene un conductor, no tiene una lectura de lo que pasa, no tiene una alternativa más allá de la propuesta, de la protesta, de un estado de ánimo, de, digamos, no estoy ya de acuerdo y punto, nada más. No hay una salida a eso. Lo que ha pasado en Puno, y me he quedado sorprendido diciendo que los movimientos se autoconvocan y no aparece nadie que conduzca. No, nadie que conduzca, porque el antecedente nefasto es que aquel que protesta inmediatamente se lo judicializa, y en el sentido ese se le dice: oye, usted está pues por el otro lado y es senderista, pro terrorista, etcétera. Y uno entra y es el sistema, el statu quo, el que se protege a sí mismo, bloqueando la aparición de personas líderes íntegras, ¿no? Ilustres, que inspiran, que tienen confianza en sí y en los otros, que crean en un horizonte de, digamos, de sociabilidad, un horizonte cultural, para que la gente viva como espera, ¿no? Y ahora con todo este devaneo, esta especie de ping-pong que se disparan entre los poderes actuales constituidos, ¿no? Porque ya son poderes. Alguna vez alguien observó, dice que el poder del Ministerio Público o del poder electoral no eran poderes, son poderes porque no estarán pues, establecidos formalmente como poder legislativo, judicial, pero estos son también poderes intermedios y tienen capacidad de decidir, y ese es el poder. Entonces, ese poder que está corroído, que está corrupto, que está cuestionado, no nos está llevando sino al despeñadero.
¿Qué destino puede tener el país si nuestra propia población está conforme con las situaciones que está padeciendo? Es decir, una especie de masoquismo ideopolítico, social, cultural, y lo que hacemos a veces es soliviantarnos, salir con enfurecimiento y enceguecidos como un toro que embiste a la capa roja, pero no resuelve nada, sino que poco a poco va a ser cansado y al final va a ser aniquilado. Claro, pero lo que has planteado sobre estos poderes, su naturaleza de poder está en que su decisión final, última, se puede acatar. No tiene, claro, tiene que acatarse, no tiene quien le diga no es así, no es así, ¿no? Incluso si el Congreso saca una ley, el Estado, el Poder Ejecutivo la puede devolver, pero igualito si insiste, se obedece, ¿no es cierto? O sea, su decisión final es inapelable, digamos, ¿no? Si la apela, vuelve a decir lo mismo, ya es inapelable. Es el Poder Judicial, ¿no? El poder electoral. El poder electoral, sí, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, su decisión final es inapelable. ¿Quién apela a eso? Nadie. Por eso es un poder del Estado. Y son los 4 poderes del Estado, pues no, bueno. Pero en todo caso, es esta ausencia de liderazgo y la crisis de autoridades a nivel general podridas que tiene nuestro país, nos figuran pues un escenario de alta incertidumbre. Antes decían algunos economistas franceses, me parece, que el Perú es un país con destino incierto, respecto de otros que decían que es un país sin destino ya, ¿no? Con destino incierto. Pero ahora yo creo que estamos transitando más bien a tener ya igualito que los, digamos, de países del bueno, y sudeste asiático, una cosa así, ¿no? Y hay cada vez más academia y menos realismo. Y vamos a hacer un Caiping Cruz para contarles una anécdota sucedida el año 1972. El año 71 se establecieron los Premios Nacionales de Cultura y se puso como candidato único a Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán, y salió ganador. Fue el primer Premio Nacional de Cultura, y al año siguiente se propusieron a Emilio Adolfo Westphalen, un gran poeta de poquísima y breve producción, como su libro famoso Abolición de la Muerte, y el otro, el denominado Doctor Océano, un hombre de mucha producción, más de 100 libros, Luis Alberto Sánchez y Sánchez. Y bueno, quien lo propiciaba era el grupo del Partido Aprista, pero a la cabeza estaba Juan Mejía Vaca, un extraordinario trujillano librero que sacó una protesta contra Álvaro Landini cuando el año 65, que era ministro de Policía y Gobierno de Belaúnde Terry, mandó quemar libros, etc. Pero bien, Juan Mejía Vaca defendía la candidatura de Luis Alberto Sánchez. Y Alberto Escobar, doctor en varias disciplinas, uno de los más grandes lingüistas que ha tenido el país, defendía a Emilio Adolfo Westphalen. Y entonces el diario El Comercio, a través del Dominical, cuando había efectivamente el suplemento dominical dirigido por Francisco Miró Quesada Canto Arias, el gran filósofo peruano, les daba cabida una vez por semana para que argumentaran el por qué uno debía ser candidato y en mejor propuesta que el otro. Alberto Escobar defendía a Emilio Adolfo Westphalen y Juan Mejía Vaca a Luis Alberto Sánchez. Intercambiaron durante 45 días cada uno sus argumentaciones, uno por semana, a la siguiente semana reviraba el otro y argumentando, etcétera. Hasta que perdió los papeles Alberto Escobar y lo maltrató a Juan Mejía Vaca. Y Juan Mejía Vaca en la última hace una brevísima y escueta respuesta. Aquí doy por finalizada esta polémica. Pensé que Alberto Escobar era señor y amigo. Me he equivocado. No pasa de doctor. Y entonces, esta es una anécdota muy ilustrativa. Está empedrado el país de doctores en cantidades abismales. Parece que están en oferta, 3 por 1, una cosa de esa naturaleza, donde antes en el país ser doctor significaba estudio, dedicación, abstracción, propuestas alternativas, innovación. Ahora ser doctor es agarrar la sencillera y comprar más o menos rápidamente en 1 o 2 años el título de doctor. Así que si a usted le dice, yo soy doctor, pensé que usted era señor y amigo y me he equivocado, no pasa de doctor. Bueno, después de este Caiping Cruz seguimos
conversando sobre el tema que es tan acuciante, tan crítico, la falta de autoridades competentes, dignas, que tengan el empaque del hombre ético, del hombre moral, que se desvive por resolver problemas reales de su población y por ende nuestra carestía de liderazgo. ¿Hacia dónde va el país con esta clase de escenario que tenemos? Es una incógnita. Ahora, para rematarlo esto, el Congreso, el año, hace 2 años, no sé si en septiembre, por ahí del año 2022, sacó una ley que pone los requisitos para ejercer cargos de autoridad como funcionarios en los sistemas del Estado, del Poder Ejecutivo, ¿no? Y bueno, y pone ahí requisitos de experiencia en el cargo. Y la experiencia en el cargo quiere decir que uno ya ha sido autoridad, ¿no? Y la autoridad, y cómo habrá ingresado, no se sabe, ¿no? Ha ingresado a dedo, etcétera, pero tiene 3, 4, 5 años en el cargo, pero además le piden un currículum. Y el currículum es lo que yo siempre he rechazado todo el tiempo, la curriculitis, ¿no es cierto? Es decir, uno va acumulando papeles, diplomados, etcétera, etcétera. Y bueno, con todo lo que ha habido después de la pandemia, con los estudios a distancia, y etcétera, con los estudios de fin de semana, y bueno, cantidad de doctores son funcionarios, ¿no? Y bueno, las situaciones en proceso de decisiones están cada vez venidas a menos, los problemas nunca se resuelven, se agigantan, aparecen nuevos problemas y peor, la cosa está más complicada que nunca. ¿Cuál es la cotidianeidad de nuestras autoridades, de los gobiernos locales y del gobierno regional? Aparte de desayuno, almuerzo y comida, como una persona en un restaurante en Sandy hace muchos años, cuando yo era adolescente, puso ahí su letrero: 3 cosas hay en la vida: desayuno, almuerzo y comida. Pero parece que esas 3 cosas son las únicas que hay en las autoridades, porque más allá de la pitanza y de la holganza que tienen, no resuelven problemas concretos y están urgidos, acuciados por aplicar el presupuesto y ver cómo hacen un chocoleo con los recursos para ver qué clase de obra fantasmal o qué clase de obra faraónica o qué clase de obra que sea para enceguecer las expectativas de la gente, pero nada concreto. Y en ese trance, en esa especie de viacrucis, continuamos viviendo en el país y lo estamos tolerando. Ese es el gran problema. No somos líderes, no tenemos líderes y nuestra sociedad está yendo al colapso, a la bancarrota. Hay un proverbio árabe que me acabo de acordar. Lo decía un colombiano, Paul Tabori, en un libro lo puso como su carátula, en fin. Dice, si Alá te da autoridad, no tienes por qué preocuparte, porque también te dará la sabiduría necesaria para poder mandar. El comentario es, por lo que se refiere a la autoridad de la burocracia, adquirir esa autoridad frecuentemente produce una atrofia de la mente y un estado crónico de estupidez, ¿no? Eso es la verdad. Ya dijimos en Cultura hace muchos años que el burócrata tenía por una ambición la única, un día feriado, y que su principal organismo era el bolsillo, ¿no es cierto? Pero bien, estamos quizá incurriendo en algunas generalizaciones. Por ahí debe haber alguna autoridad escondida y una persona que hace liderazgo en el país, pero bueno, terminamos este programa con una anécdota de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los condotieros, que era pues su allegado, molesto y disgustado, le dice, para congraciarse con Winston Churchill: todos los alemanes son unos imbéciles. Y Churchill le dice: bueno, no lo sea, no los conozco a todos. Así que toda generalización es una ofensa. Nos vamos hasta la próxima y hablaremos también en uno de los siguientes programas sobre el agnosticismo, que a algunos libera y a otros esclaviza porque los vuelve cínicos y totalmente encallecidos para tener esta cosa que es profunda, el valor místico, la presencia de algo superior, el saber acomodarse en que la existencia no solamente es nacimiento y muerte y una existencia deplorable, sino hay algo que se debe descubrir por el ejercitarse y por el hacer el bien a lo largo de la existencia de una persona, ¿no? Sí, así es, muy bien. Nos vamos hasta la próxima.